Bienvenidos a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Diálogos que aportan a la celebración de la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes y sus familias. Seguros todos de que nacimos para ser felices. Y la base de esta felicidad está en sentirse amado. Conversaciones que invitan a reflexionar sobre cómo construir ambientes escolares y familiares saludables en la infancia y en la adolescencia, que sean el nicho de una cultura de paz en una sociedad inclusiva y con esperanza. Nuestra conductora con ustedes, la maestra colombiana Ruth Estela Chacón Pinilla. Bienvenidos a nuestra 9ª temporada en Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por acompañarnos, por seguir construyendo ambientes familiares y escolares con nosotros. Esta temporada con varios contenidos digitales importantes para nuestras familias, para nuestras escuelas. Esperamos que sean de gran aporte para construir esa sociedad que queremos, esas infancias y esas adolescencias con respeto, con reconocimiento. Gracias por estar con nosotros. Para todos un año 2022 lleno de alegría, de paz, de salud y de bienestar. Como es acostumbrado, iniciaremos con una lectura y en esta ocasión compartiremos un texto muy hermoso. El texto titulado Hasta que podamos abrazarnos, de Eoin McLaughlin y Polly Dunbar, para todos los niños que no pueden abrazar a sus seres queridos. Erizo y Tortuga eran muy buenos amigos y querían darse un abrazo muy grande, pero no tenían permiso para tocarse. Tranquilos, dijo Búho, hay muchas otras maneras de demostrarle a alguien que le quieres. Erizo probó con un saludo. Eso hizo que Tortuga sonriera. Tortuga puso una cara graciosa. Eso hizo reír a Erizo. Erizo escribió una carta y Tortuga le contestó con otra. Y cuando Tortuga se puso a bailar, Erizo bailó con ella. Erizo envió un beso volando por el aire. Tortuga lo vio, lo atrapó y se lo guardó y le envió 3 besos de vuelta. Tortuga cantó una canción, Erizo tocó para acompañarla. Después, los dos hicieron el mismo dibujo para que todo el mundo supiera que eran amigos. Cuando llovía y cuando brillaba el sol, no se podían tocar, no se podían abrazar, pero los dos sabían que se querían. Y colorín colorado, esta linda historia se ha terminado. En nuestro corazón y en nuestra cabecita ha quedado. Bien, pues busquemos nuevos saludos, nuevas formas de comunicarles a los seres que amamos que están en nuestro corazón, que están presentes en nuestra mente y que los queremos muchísimo en este momento en que el autocuidado y el cuidado colectivo siguen siendo tan importantes en nuestra sociedad por la situación de salud mundial. Hoy un contenido muy especial para todos nosotros, con un experto en el tema de salud que nos puede dar orientaciones y aportes bien importantes para tener un poco de más confianza, un poco de esperanza en este momento. Bienvenidos a esta 9ª temporada y mi abrazo con ustedes de gratitud. Bienvenidos a esta 9ª temporada de Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Gracias por iniciar este año con nosotros porque estamos convencidos que seguimos construyendo y aportando a esos ambientes familiares saludables y también escolares. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta 9ª temporada y bueno, hemos querido iniciar este nuevo ciclo de Creciendo Juntos, Familia y Escuela con un invitado muy especial, con el doctor Jaime Castellanos. Él es doctor en Ciencias Química y Bioquímica, magíster en Farmacología,
odontólogo, líder de investigación del grupo de virología en la Universidad El Bosque y tiene una amplia trayectoria en investigación acerca de las patogenias de infecciones virales y en ese sentido con aportes bien importantes en enfermedades como el dengue, el Zika y el chikungunya. Y por supuesto, ahora toda una autoridad y con sus grandes aportes y orientaciones a nivel nacional sobre esta pandemia que estamos viviendo hoy en día. Le agradezco al doctor Castellanos estar con nosotros en este espacio. Sabemos que sus aportes han dado valiosas orientaciones frente a cómo asumir este momento de salud mundial y en nuestro contexto nacional. Doctor Castellanos, gracias por estar en Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Estela, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y con muchísimo gusto de poder participar en estas actividades y poder aportar otro granito de arena desde esta perspectiva. Claro que sí. Gracias, doctor. Bien, pues empecemos hablando de que hemos vivido esta pandemia, tratando de comprender lo que ha significado el COVID-19, pero ahora nos enfrentamos a lo nuevo que va ocurriendo y a estas cosas que van llegando en cuanto a las variaciones, el Delta, Omicron. Entonces, yo quisiera, digamos, que usted nos pudiera explicar en este momento actual a los niños, a los jóvenes, a los contextos familiares y escolares, lo que sucede en este momento. Ya digamos que el COVID fue una etapa, ahorita nos enfrentamos a Omicron, entonces quisiera que usted nos pudiera ampliar esta información. Yo tengo una frase para esto, para poder entender un poco el asunto de qué pasó con la pandemia, con el SARS-CoV-2, que es como se llama el virus. Recuerden que el virus se llama SARS-CoV-2, que produce una enfermedad que se llama COVID, la COVID o el COVID-19. Entonces, y es una frase que creo que puede ser muy gráfica porque hoy en día estamos bombardeados con tanta información acerca de Omicron, de las dificultades, que es que esto sí va a ser el acabose, que es que esto va a ser que estamos esperando la siguiente variante que va a ser peor. Y el concepto y la idea que yo quiero siempre emitir con esto es que al contrario, es decir, en este caso, a nosotros como virólogos, el Omicron hace parte de lo que es natural para cualquier virus. Estas características de la aparición de variantes y nuevos virus y virus que cambian un poco, esas mutaciones y variantes es un fenómeno absolutamente normal para los virus. Yo voy a explicar un poco más sobre eso. Tenemos una dificultad grandísima, tuvimos una dificultad grandísima. En noviembre, diciembre del 2019, cuando apareció el SARS-CoV-2, cuando se evidenció una cosa que también ocurre muy frecuentemente y es que algunos virus pueden pasar de animales a humanos y causar una enfermedad que es muy grave y que puede dispersarse por todo el mundo como sucedió y por eso se llamó pandemia. Entonces, eso es una situación que ha ocurrido con la humanidad durante muchísimo tiempo. Entonces, el dengue, por ejemplo, que viene de monos, o el VIH también, o chikungunya o Zika, que también estaba en monos, en otros virus como Hanta en ratones. Es decir, es una situación que es perfectamente conocida por la biología y la virología, en la que identificamos que ocurre frecuentemente. Y en este caso, la única diferencia es que la estamos viendo en vivo y en directo por internet y por televisión y por radio todos los días, y que nos afectó poderosísimamente porque nos implicó, como en el 2020, generar los cierres, las cuarentenas absolutas, los aislamientos cerrados en ciudades, todo lo que nos impactó tan fuertemente. Pero la evolución después de que apareció el virus y se comienza a circular y a infectar a gran parte de la población mundial, en ese caso comienza también a evolucionar el virus. Los virus también tienen, inclusive pues no es que sean inteligentes, sino que tienen esa capacidad normal de adaptación que tienen todos los elementos orgánicos, que pueden efectivamente, en la medida en que se encuentran con una persona, entonces cambian un poquitico y cambia un poquitico y van cambiando como digo yo, de botón en botón, de puntada en puntada, hasta cambiarse la camisa, como ha pasado con la aparición de estas variantes. Entonces, ¿cuál es el mensaje que quería decir? Esta Omicron ni las que vienen son las variantes diabólicas del COVID.
porque ya la variante que nos iba a hacer daño ya apareció hace 2 años y nos tiene en jaque, sí, pero no va a cambiar para peor. Lo que está sucediendo es que, al contrario, como se ha visto, lo que pasa es que llevamos aunque 2 años es muchísimo tiempo en esta velocidad de la sociedad moderna, Sí. la estamos viendo en vivo, en directo, la evolución y las mutaciones del virus. Pero nosotros, esto de los virus, lo que vemos frecuentemente es que los virus evolucionan normalmente hasta convertirse en virus que son menos virulentos, menos dañinos, más transmisibles, sí, pero menos virulentos. La intensidad. Exactamente. Entonces, tenemos ahí un argumento para decir un poquitico, digamos, como una luz al final del túnel, de decir las cosas van a ponerse menos peor, indudablemente. Entonces es un mensaje también de tranquilidad para que puedan pensar y pensar, bueno, porque es que no sabemos qué va a pasar mañana, no, al contrario, sabemos que efectivamente el virus va a seguir evolucionando en unas condiciones en las que va a ir perdiendo virulencia, fuerza, agresividad, aunque se convierte en más transmisor. Y eso, la fotografía de Omicron hoy en día es esa, un virus que se transmite rapidísimamente, muy, muy intensamente entre todo, inclusive a través de los tapabocas. Es una locura. Nosotros estamos en una situación en la que hace 2 años no pensábamos que ocurriera eso, y a través de los tapabocas está ocurriendo transmisión en aerosoles, en ambientes cerrados. Entonces, mucho más eficientemente. Entonces, la buena noticia es que, a pesar de que Omicron hoy nos tiene pues con dolor de cabeza pensando qué va a pasar, exactamente, pues hay que dar un compás de espera, porque lo que estamos viendo es que efectivamente es un virus que tiene mayor transmisibilidad, pero también que el virus de COVID ha comenzado también a perder virulencia. En este contexto, doctor, pues ya con esa buena noticia que usted nos da, porque es una excelente noticia, pues podríamos decir, no hay que bajar la guardia, hay que seguir con nuestros protocolos de seguridad que creemos hasta el momento conocer muy bien, aplicarlos. Sin embargo, la experiencia nos insta a continuar comprendiendo esos protocolos para poder llevarlos a cabo. Y en este orden de ideas yo le pregunto, ¿con qué protocolos debemos seguir de manera constante y no como opción? Porque parecería que ya cuando empieza a escucharse, bueno, esto ya empieza a ser manejable, entonces como que, digo yo, nos descuidamos y como que no buscamos esas protecciones de que nos han hablado el sector salud, los medios, ¿cierto? Entonces, tiene toda la razón. ¿qué protocolos debemos seguir, doctor? Tiene toda la razón, Ruth Estela. El hecho de que, como lo acabo de decir, este virus esté comenzando a perder capacidad de enfermar a las personas, no significa que sea un virus menos malo que el que ocurrió hace 2 años. Es un virus que está causando, y ustedes lo ven hoy en día, por la fuertísima capacidad de transmisión. Lo estamos viendo ayer en Colombia, vimos 30,000 casos y 130 muertos, fallecidos en estos días, a finales de la última semana de enero del 2022. Entonces, la situación es una situación que nos causa grandísima preocupación, porque aunque el virus causa menor enfermedad, no lo causa propiamente porque el virus sea menos malévolo. Déjenme utilizar ese término, no es correcto, pero no es que sea menos malévolo, sino porque nos encuentra, para el caso de Colombia, en una situación que es bien interesante, y es que tenemos un gran número de personas que ya están vacunadas, ya estamos vacunados, y segundo, un gran número de personas que ya tuvimos COVID en los últimos años, y por lo tanto entonces pertenecemos a ese grupo que se llama la inmunidad colectiva. Entonces tenemos las características de la transmisión son muy altas, pero la capacidad de generar enfermedad es menor, fundamentalmente por las vacunas. Entonces, porque las personas que están vacunadas, y ahora nos dicen, si usted tiene un refuerzo, tiene su primera, segunda dosis y tiene un refuerzo, va a estar mejor protegido, porque la calidad de su respuesta inmune, sus anticuerpos y sus glóbulos blancos están mucho más dispuestos y atentos para atacar al COVID al Omicron, una vez que usted se lo encuentre. Y entonces, ¿qué va a suceder? El sistema inmunológico lo ataca, lo elimina, pero mientras lo elimina en 4, 5, 6 días, usted va a estar maluco, va a estar con fiebre, malestar general, pero no va a ir al hospital, no va a ir con una neumonía al hospital, no va a hospitalizarse, no va a tener necesidad de una UCI, excepto que sean adultos mayores, en los que
por todas sus comorbilidades, sus dificultades, el virus puede sobrepasar esa capacidad protectora del individuo y generar enfermedad grave, y entonces estamos viendo que las personas que siguen falleciendo son los abuelos, así estén vacunados, porque el virus sigue siendo un virus agresivo. Lo que pasa es que es menos agresivo que antes, y sobre todo porque nos encuentra otra vez, insisto con eso, nos encuentra en la condición de que estamos protegidos por las vacunas. Entonces, eso es importante. Entonces, hay que hacerle muchísimo énfasis a eso. ¿Han escuchado ustedes el cuento entonces que es como este virus es más suave? Que no es cierto. Es más suave porque nos encontró vacunados, no es porque el virus sea menos peor, como se dice, sino porque nos encontró vacunados. Entonces el virus no puede hacer todo el daño que quisiera hacer. Y cuando se encuentra a una persona no vacunada, le va mal, lo manda al hospital, lo manda con neumonía, lo ponen oxígeno, lo pueden enviar hasta una UCI y puede fallecer, como estamos viendo. El aumento en el número de pacientes fallecidos a diario en el país recientemente es muy alto. Entonces, definitivamente, las vacunas es la primera estrategia que debemos cumplir. Debemos convencer. Desafortunadamente, hay dos razones por las que las personas no se vacunan. Afortunadamente, un grupo pequeño que dice que no creen las vacunas, que eso es una mentira, que eso es un invento de los extraterrestres, o que se lo inventó Trump, o que es un negocio de las farmacéuticas, o que eso no tiene ninguna garantía. Las vacunas son muy seguras y muy eficaces. Entonces, ese pequeño grupo de personas hay que intentar convencerlos y seguirles dando argumentos para que se vacunen. Y un gran grupo de personas, que no se han vacunado porque no tienen tiempo, porque no hay opciones, porque tienen que trabajar todo el día, porque se abre la sala de vacunación y ellos no pueden llegar ahí porque es muy lejos, porque se cierra a las 4. Es decir, hay demasiadas barreras todavía para acceder al proceso de vacunación. Entonces, en eso nos corresponde a nosotros beneficiar el propósito de que las personas que quieran ir a vacunarse se vayan a vacunar. Insistir, por ejemplo, a los empleadores, denles permiso a los empleados para que se vacunen, denles la incapacidad, porque a veces la segunda dosis o el refuerzo les causa enfermedad de un día. Exactamente, entonces de la incapacidad, es decir, hay que generar un ambiente de confianza y de favorabilidad por las vacunas, porque eso es lo que nos va a salvar. Inclusive, pensando en Colombia, pensando en chiquito, solamente le mando hay un dardo que es muy doloroso, y es que hay países en el mundo, por ejemplo en África, que es donde están apareciendo recientemente todas las variantes, está relacionado fundamentalmente con las bajísimas tasas de vacunación, porque en la medida en que una persona está vacunado, recibe el virus, lo controla y lo elimina. Pero si una persona no está vacunada, recibe un virus y permite que se replique por miles de millones de copias, como lo hace una persona enferma, y entre todas esas copias aparece una nueva variante. Entonces, la aparición de nuevas variantes es inversamente proporcional al número de vacunados. Entre menos vacunados haya, más variantes habrá. Entonces, y no en Colombia la cosa va bien, regularcito, pero va. Exactamente. Pero va, sí, doctor, sí, claro. Me quería referir, o sea, somos un país, inclusive hablando con personas de España, de Europa, dicen, ustedes llevan un alto índice de vacunación con respecto a lo que a las vacunas de ellos y a la necesidad de vacunación que manifiestan las personas. Llevamos. Exacto. En Colombia las personas que no quieren vacunarse son pocas, que no quieren vacunarse por definición filosófica o religiosa o alguna creencia que le dice que no debe vacunarse. Son pocas, pero son importantes porque terminan siendo desafortunadamente personas muy cercanas que eventualmente podrían fallecer. Es cierto que no va muy bien, va bien el plan de vacunación, va bien para no pecar de optimistas, porque vamos en un 60% de personas vacunadas con doble dosis, que es lo que está requerido. Hoy en día se considera que el esquema completo es de 3 dosis, o sea, estamos cada vez, desafortunadamente, se nos corre más la vara, entonces tenemos que alcanzar eso. Tenemos solamente el 40% de menores de 50 años vacunados, que es la población económicamente activa. A esas personas hay que llegarles. Claro. Entonces nosotros decimos, sí, globalmente tenemos 90% de personas que han tenido una dosis. Bien, eso es importante, hemos llegado a mucha gente, sí, pero eso es insuficiente. Eso nos dice que vamos bien, pero que nos falta muchísima capacidad de gestión y de logística para poder llegar a muchos sitios. Y en los grupos de menores de 50 años,
pues la situación está todavía peor todavía porque las cifras son muy bajas todavía. Entonces, pues lo cierto es que hay que fomentarlo, hay que decirlo en voz alta. Entonces, lo primero más importante es la vacunación, porque eso, las vacunas, entre otras cosas, el comentario que siempre nos hacen, nos preguntan es que yo me vacuné y me infecté. Entonces dice, sí, pero es que la vacuna, ni esta vacuna, ni ninguna vacuna está pensada para que nos infecte. Las vacunas están hechas para que usted no se enferme, no para que no se infecte, sino para que no se enferme. Y las vacunas, todas las vacunas, están haciendo lo que prometieron que iban a hacer, y es evitar la enfermedad grave y la muerte en los pacientes que se infectan. Entonces hay que vacunarse. Eso es lo primero y más importante, hay que insistir muchísimo con ese mensaje. Y los otros mensajes siguen siendo importantes efectivamente porque, como decíamos ahora, en medio de una situación económica y social como la que estamos viendo en este momento en enero, después de que, digamos, estamos intentando retomar las actividades normales en la escuela. La escuela. Exactamente, pues tenemos ahí una dificultad grandísima porque obviamente recomenzaron todas las interacciones gasolineadas, como digo yo, por las fiestas de diciembre. Entonces los reencuentros, nosotros insistimos mucho en diciembre que si usted iba a ver a sus abuelos tenía que cuarentenarse 5 días antes para llegar sin virus a la casa de sus abuelos, sus padres, y eso pues a nosotros nos funcionó. Sí. Pero bueno, hay que pensarlo de esa manera, hay que hacerlo de manera consciente. Entonces, ¿por qué? Porque las medidas siguen siendo las mismas. Es decir, lamento decirlo, pero tapabocas vamos a tener que seguir usando por lo menos un año más. Si no es que más, pero digamos que un año más, al menos un año más, con una dificultad adicional, y es que para el caso de Omicron, como tiene una grandísima capacidad de transmisión, lo que sabemos hoy es que los tapabocas de tela, que nosotros recomendamos muchísimo al principio de la pandemia porque eran económicos, fáciles de usar, fáciles de hacer, lavables, ecológicos, todo esto, desafortunadamente los tapabocas de tela no tienen la capacidad de retener a Omicron. Entonces se recomienda hoy en día que al menos deberían utilizarse, desafortunadamente, pues por toda la carga ambiental que eso significa, utilizar tapabocas desechables de estos azules que se llaman quirúrgicos, que son los que retienen de mejor manera las secreciones y los aerosoles que están alrededor nuestro para evitar los contagios. Y en el caso de personas que están en contacto, yo por ejemplo le digo a los profesores que están en contacto con estudiantes, y más si son estudiantes que están mocosos, que están abrazando al profesor, que están llegando a demasiado cerca a hablar con él, a veces sin el tapabocas, la recomendación es que y en sitios cerrados, es utilizar un tapabocas de tipo N95 o KN95. Hoy en día afortunadamente se consiguen un poco más económicos, duran 1 día, 2 días, se pueden utilizar, pero pues obviamente ofrecen mucha mejor protección. Entonces el uso de los tapabocas es uno de los elementos fundamentales. Pero el más importante es el distanciamiento físico y los ambientes abiertos, aireados, ventilados. Eso es lo más importante. Porque hoy lo que sabemos efectivamente es que las nubes de pequeñas partículas, cuando una persona habla, ni siquiera hay que toser o estornudar, no hay que toser o estornudar para generar aerosoles. Solamente con hablar, con respirar, aunque digamos hay un nivel, respirar produce un nivel de partículas así, luego hablar produce esto, luego estornudar produce esto, luego tos produce una gran cantidad de partículas. Entonces, digamos, hay un gradiente, un nivel de diferente producción de aerosoles, y todos esos aerosoles, muchos de ellos van a caer al piso y a las mesas, pero otros que van a quedar flotando. Y esos son los responsables hoy en día, como lo sabemos, de que haya transmisión por aerosoles en los sitios cerrados. Entonces, la principal herramienta, sobre todo en las escuelas, colegios, en las universidades, en todos sitios donde hay educación o actividad pública, es tener sitios, que es el caso de Bogotá o el caso de las ciudades que son muy frías. Es que hace mucho frío y mucho viento. Y sí, pero es que es mejor que haga viento, abríguese bien, póngase una buena chaqueta, una bufanda, porque hay que tener las puertas y ventanas abiertas. Es indispensable para mantener la circulación y que todas las gotas que están produciendo 3, 4, 5, 10, 15, 20 estudiantes en un salón se dispersen rápidamente por las ventanas y las puertas. Dos sitios de ventilación, una puerta, una ventana abierta, 2 ventanas abiertas para que haya circulación de aerosol, del aire. En ese sentido, entonces, la ventilación es la medida, la segunda medida más importante. Y la tercera, distanciamiento físico. Tenemos que seguir
desafortunadamente, otra vez, sin saludo de manos, sin besos, sin abrazos, desde lejitos a 2 metros, para evitar efectivamente la cercanía con aquellas gotas, porque cada persona anda con su nube de aerosoles a su alrededor. Entonces, entre más lejos estemos, mejor. Debemos seguirlo haciendo hasta que no aparezca pues un control definitivo de la transmisión. Bien, doctor, pues ya con este regreso a clases en el que estamos en las escuelas, en las universidades y en un momento álgido de contagio, usted nos ha dado esas recomendaciones y explicaciones a los maestros, pues una muy importante, utilizar un tapabocas, De digamos, alta calidad. de alta calidad para protegernos y para poder estar en interacción con nuestros estudiantes. También, pues, digamos, como para tener un manejo, yo creo que más tranquilo y de alguna manera seguro, doctor. Nos ha dado estas explicaciones para que de alguna manera estemos un poco también más tranquilos con todo esto, porque sabemos que muchos padres de familia, muchos contextos familiares siguieron en la virtualidad a pesar de decretarse el retorno en agosto del año pasado, en el caso de Colombia, siguieron en la virtualidad por temor. Pero bueno, ya aparece la vacunación en octubre, noviembre para los niños y pues se espera que ellos lleguen a sus contextos escolares vacunados, igual que todos los jóvenes. Hoy la invitación en Creciendo Juntos Familia y Escuela, como nos lo enuncia y nos lo recomienda el doctor Castellanos, a vacunarnos, o sea, vacunarnos como creo que es un acto de amor propio, doctor Castellanos, y de solidaridad. Exacto, y vaya, y de solidaridad y de amor colectivo. Entonces, todos la invitación a vacunarnos como una primera medida para seguir, digamos, en este camino que nos ha marcado, digamos, la vida. Yo siento, doctor, que cada uno de nosotros hemos vivido pues las incertidumbres y el interrogante que se plantea mucho entre la salud y lo económico. O sea, volver a un retorno, como lo decíamos unos minutos atrás, un retorno a la vida laboral, a la vida económica, es imprescindible en este momento, pues en ese retorno, cuidar la salud, ¿cierto? Sabemos también la economía de los hogares, de las empresas, de todo el sector productivo que entró en colapso, ¿cierto? Pero, ¿qué llamado desde el área de la salud, doctor, le hacemos a las personas para preservar la vida y considerar un poco más ese autocuidado y cuidado colectivo? Porque entonces hay un colapso económico, entonces salgamos todos, tenemos que reactivarnos, pero yo creo que el campo de la salud nos puede hacer un llamado bien puntual frente a saber que hay que recuperar una economía, pero que hay que preservar la vida. Lo siento porque desafortunadamente en el caso de Colombia, en el que el 50% de la capacidad laboral son informales, que si no trabajan no pueden conseguir su sustento. Eso es una dificultad grandísima, porque lo que ha sucedido en la pandemia en Colombia y en el mundo, porque desafortunadamente hoy veíamos en estos días veíamos los datos de Oxfam sobre riqueza y pobreza en el mundo, y es impactante la pobreza en el mundo y las dificultades grandísimas en muchos países. Y Colombia, lo hemos dicho y se conocen, ¿no? Digamos, esos públicos, también hasta el gobierno lo dice, las tasas de desigualdad son altísimas. Y esas desigualdades en todos los aspectos económicos, sociales, laborales, educacionales, se han profundizado durante la pandemia y han afectado. Si a nosotros digamos, en condiciones normales, teníamos grandes problemas para poder acceder a los grupos, voy a decirlo en lenguaje colombiano, estrato 1, 2 y 3, que son aquellos estratos socioeconómicos con menores ingresos, con algunas características socioeconómicas en su vivienda y en su ingreso, que son muy características, digamos, que pueden considerarse como pobreza o pobreza extrema inclusive. Y el sistema educativo ha tenido dificultades para absorber esos grupos poblacionales. Con la pandemia eso se profundizó muchísimo más. Porque desde el principio vivimos, por ejemplo, cuando nos tocó a todos, la educación primaria, la secundaria, la universitaria, tocó pasarnos a la virtualidad, pues ¿quiénes son los que pudieron tener acceso a computadores, a las tablets, a la buena conexión de internet, a todo esto? Y definitivamente, pues eso generó todavía lo que estaba desigual,
generó mayor desigualdad, porque las personas, la brecha se siguió ampliando porque aquellas personas que tenían el acceso y la posibilidad de tener el acceso educativamente, pues lo lograron, y las personas que no tenían retrocedieron, o sea que la brecha se hizo más grande. Indudablemente eso ha sido un golpe gigantesco. Entonces, se ha insistido muchísimo, en muchos países se ha logrado. Colombia no, en ese sentido lo ha hecho de manera lenta y difícil, pero por ejemplo, en su momento durante las cuarentenas no se logró que hubiera, o se logró transitoriamente, muy parcialmente, el apoyo del subsidio a las personas para que puedan poderse cuarentenar. Es decir, no se le puede pedir a una persona que trabaja en una oficina que se cuarentene, o que sí, que ahorita diga que se cuarentene porque está enfermo, entonces no va a trabajar. O que se aísle en los momentos de cuarentena estricta, que se cuarentene y que se aísle y que no salga de su casa porque puede seguir trabajando por la virtualidad. Listo, sí, eso lo logra hacer. Pero aquellas personas que deben salir a trabajar presencialmente para hacerlo fueron las que más se expusieron, las que más se murieron. El 70% de los fallecidos en Colombia y en el mundo por COVID son estratos 1 y 2. Es una situación dolorosísima. Y esas personas que debieran estar también priorizadas en el plan de vacunación tampoco lo están siendo. Es decir, hay que también dirigir los esfuerzos del Estado. Entonces tenemos mucho por hacer, efectivamente, por cuidarnos. Hay unas cosas que dependen de nosotros. Vamos a hacerlo bien. Vamos a lavarnos las manos. El virus es un virus que se inactiva, que se daña con el jabón. Entonces hay que lavarse con las manos con agua y jabón. En las escuelas donde hay agua y jabón tenemos una dificultad grandísima también. Hay muchas escuelas en las que el agua no es corriente, el agua está guardada, el agua está recogida, agua lluvia, es decir, no es agua potable, no es permanente, es de mala calidad, no hay jabón. Y hay jabón y hay agua y hay que secarse las manos, y entonces pues uno se la seca en el pantalón que está lleno de barro, de tierra, o se vuelve y quedan las mismas, y las condiciones efectivamente para una actividad segura en la escuela, en los colegios, hay que tenerla en cuenta y mirar las condiciones, hacer un reporte realmente de cuáles son las reales condiciones para poder lograr. Tenemos uno de los elementos cubiertos, y es que los profesores están vacunados, fantástico, con sus refuerzos obligatoriamente, y hay que insistir. Los chicos están vacunando, es importante. ¿Por qué? Porque los estudiantes vacunados efectivamente, aunque en los niños y los jóvenes la enfermedad no se produce gravemente, no produce enfermedad grave. Sin embargo, hay 600 o 700 fallecidos menores de 11 años en Colombia, ¿no? Entonces uno dice, bueno, son 600 niños que se murieron, que no debieron haberse muerto si hubieran tenido vacuna. Pero bueno, por COVID. Entonces están vacunados, sobre todo porque en la medida en que están vacunados también tienen menor probabilidad de enfermarse y de transmitir. Entonces, en esa medida, pues estamos protegiendo, no solamente porque obviamente el colegio es un sitio de altísima capacidad de transmisión por la circulación del virus, la transmisión, claro. Entonces, ocurre entre niños y profesores y niños y padres y abuelos, porque los padres en nuestras sociedades que son hogares que son multigeneracionales, pues obviamente el niño vive con sus padres, con sus tíos, con sus abuelos. Entonces la situación se termina siendo en la casa, y llevar el virus del colegio a la casa termina siendo un riesgo alto. Entonces, claro, hay muchas cosas que debemos hacer que dependen de nosotros. Hay que lavarse las manos con agua y con jabón, ojalá varias veces, ojalá los colegios tengan siempre agua y jabón suficiente para hacerlo. Usar el tapabocas, ojalá un tapabocas quirúrgico hoy en día, sí, sobre todo en los ambientes donde hay concentración de personas. Utilizar un tapabocas, eso también es un factor de restricción de esto, porque pues hay personas que dicen, no, pues yo uso mi tapabocas hasta que se abra a pedazos porque no tengo para otro, o comprar uno, claro, o uno diario, o un tapabocas debe utilizarse máximo 8 horas, por ejemplo, entonces, porque se entrapa y va perdiendo la calidad de las fibras, entonces ya no sirve. Los tapabocas de tela, que al principio decíamos, bueno, son adecuados, si son de 3 capas, son adecuados. Entonces un tapabocas normal pequeño no nos sirve mucho, tiene que cubrir siempre nariz, boca y mentón. Pero si es de tela, tienen que tener 3 capas. Hoy en día las 3 capas son insuficientes, entonces eso significa que esos tapabocas que nuestras abuelitas nos hicieron, que funcionaron bien al principio, hoy con Omicron no están funcionando. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay varias cosas que tenemos que pensar en ese sentido. Entonces hay cosas en las que podemos participar, comentarlo mucho con nuestros compañeros, con nuestros profesores, comentarlo, hablarlo, decirlo, estos elementos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo como persona? Esto, mantenerme alejado, usar el tapabocas, recordar siempre abrir las ventanas y las puertas, mantener la ventilación,
evitar la cercanía física. De eso dependemos lo que nosotros podemos hacer. Pero la circulación y las tasas tan agresivas de transmisión dependen de otras condiciones socioeconómicas que están ocurriendo afuera de la escuela. Y es efectivamente, pues, aquellos padres que están saliendo a trabajar, que están teniendo que ir a circular, que están teniendo que estar en contacto, personas que están trabajando, obviamente, en sitios donde están atendiendo público, por ejemplo, y que no están correctamente protegidos. Es decir, hay muchas cosas que indudablemente dependen de nosotros, y otras cosas que dependen de otras personas y que hay que tenerlas en la cabeza para comentarlas y decirles, por favor haga esto, hay que intentarlo. Y obviamente generar condiciones adecuadas para el control de la transmisión. Bueno, ya son otras también entidades que entran aquí en juego, como la línea gubernamental y las políticas que se vayan generando, digamos, para favorecer, como usted lo dice, estos estratos 1 y 2. Hay, digamos, en el sector público, digamos, muchas posibilidades que los contextos escolares apoyemos a esas familias también, digamos, por lo menos con el autocuidado, ¿cierto? Con lo que se puede hacer desde cada uno de nosotros para poder generar, digamos, un freno a todo esto que se va dando de alguna manera. Doctor, sin ánimo de ser pesimista, ¿qué podemos esperar o proyectar con respecto a la pandemia? Hay varias noticias buenas. Hay varias noticias buenas. Una muy buena, la posibilidad de que el contagio es más rápido, pero cuando estamos vacunados ya hay una barrera, por lo menos. Esa es una muy buena, ¿sí? Pero, exactamente, es muy importante. Proyectar? Y hay que insistirle a eso, Rubestela, al asunto de insistir en la vacunación, porque efectivamente eso es lo que salva las vidas de las personas hoy en día. Lo segundo es que recientemente, el año pasado, a finales del año pasado, se describieron 2 medicamentos que tienen muy buena actividad en personas enfermas. Es decir, ¿por qué la pandemia? Ustedes, bueno, no sé si los más chicos no se acordarán, pero en el 2009 hubo una pandemia de influenza. Y entonces sucedió algo similar. Es decir, arrancó la pandemia, fue el shock entre los virólogos, los epidemiólogos, esto va a ser una debacle, pero rápidamente, en cuestión de 3 o 4 meses, se controló todo el problema. ¿Por qué? Por 2 cosas. Porque hubo vacunas rápidamente y segundo, porque había un medicamento que controlaba la enfermedad grave. Y hasta ahora, no lo había. Es decir, en 2 años, todos los servicios médicos aprendieron a manejar los pacientes y a salvar pacientes cuando estaban severamente enfermos en las unidades de cuidados intensivos. Entonces, hay 3 o 4 medicamentos que se usan cuando la persona está en cuidados intensivos y que les aumenta la probabilidad de sobrevivir muy, muy grande. Es decir, esos pacientes terminan salvando la vida y eso no se sabía. Cuando ustedes vieron las muertes en el 2020, en España, en Italia, se morían en los andenes, se morían en los hospitales porque nadie sabía qué hacer. Hoy hemos aprendido efectivamente cómo se trata, sabemos un paciente con esas características se hace esto, y el paciente se salva cuando llega al hospital. Entonces, eso es una situación que hoy conocemos relativamente bien, y adicionalmente tenemos un par de medicamentos nuevos que han demostrado en los estudios preliminares, que ya están a punto de comenzar a ser utilizados en todo el mundo, de que pueden hacer retroceder la enfermedad grave. Y eso es muy importante, porque efectivamente eso va a cambiar un poco la dinámica de la transmisión de la enfermedad y un poco el miedo. Porque nos dicen ¿cuál es el miedo y el temor que tenemos hoy en día? Que no sabemos cómo nos va a ir. Si nosotros sabemos, estamos vacunados, la incertidumbre sigue existiendo, y es que hay personas que están bien, se infectan y les va muy mal. Y hay personas que están bien, se infectan y les va muy bien. O sea, uno no sabe, y personas que tienen, digamos, el mismo perfil epidemiológico y personal en salud. No los adultos mayores que tienen tantas complicaciones, su diabetes, su hipertensión, sus infartos previos, Parkinson, el cáncer, tantas condiciones previas que pueden generar que esas condiciones previas terminen en una enfermedad muy grave en ese adulto mayor. Pero en el caso de las personas menos de 50, 40, 50 años, a veces se enferman suave, salen, y otras personas que se infectan y les va muy mal. Entonces, esa incertidumbre es un problema muy serio. Hoy en día tenemos la posibilidad, efectivamente, que en cuestión de algunos meses podamos empezar a utilizar algunos medicamentos que son específicos para COVID, que son completamente nuevos, que ya están demostrados en los estudios, que pueden funcionar y que pueden efectivamente abortar una enfermedad grave. Y eso es muy importante en un individuo. Entonces, eso es una buena noticia, por ejemplo. Bueno.
La dificultad mayor es que esto va a seguir sucediendo, esto no va a ser, alguien me preguntaba recientemente, es que como Omicron es más suave, entonces es mejor dejarse infectar por Omicron. No, porque lo que estamos viendo en este momento, todas las muertes, 130 muertes de ayer de Colombia fueron muertes por Omicron. O sea, el Omicron sigue matando personas, sobre todo personas no vacunadas o que no tienen los refuerzos completos. Hoy en día, hay que pensarlo así, hoy en día el esquema de vacunación para COVID son 3 dosis. Entonces hay que pensar que si usted no tiene la tercera dosis está incompleto. Y hay que pensar y hay que cambiar esa actitud. Entonces, definitivamente lo que vamos a seguir viendo es que Omicron va a seguir circulando, por lo menos en los países donde hay vacunación, va a seguir circulando, alcanza los picos y comienza otra vez a bajar. Pero en los países, África tiene el 8% de vacunados, Haití tiene 3% de vacunados. O sea, la pandemia significa una epidemia en todo el mundo, no se va a acabar hasta que no se vacune todo el mundo. Y estamos lejos de eso, lejos de eso. Mientras África y países de Asia que son muy pobres, que no tienen suficiente cobertura de vacunación, no estén vacunados, no se va a lograr frenar y eliminar la pandemia y pasar al siguiente evento, que es la endemia, que es la gripa por COVID, que va a durar por los próximos 1000 años. Pero eso se va a demorar en empezar. Entonces, pues hay noticias buenas, hay noticias regulares y hay noticias malas. Bien, pero bueno, esta proyección nos da un aliento, doctor. Indudablemente creo que hay buenas noticias y muy plausible esto que ha hecho la ciencia, o sea, reactivar todo su conocimiento, ponerlo a disposición de la humanidad, creo que es plausible. Y pues bueno, hoy aquí también un reconocimiento a todo el sector salud, a los médicos, a las enfermeras, a todas las personas que se han encargado de que de todos nuestros enfermos, de toda esta pandemia que también les ha implicado inclusive a algunos su vida misma. Entonces, un reconocimiento a todo el sector salud de nuestro país. Y bueno, yo sí quiero entrar, nosotros tenemos unos estilos de vida, doctor Castellanos. Yo quisiera que usted nos recomendara qué de esos estilos de vida que llegaron con la pandemia, ¿cierto?, debemos mantener. Yo tengo algo y es que la desinfección del mercado, doctor, creo que eso era algo que no era cotidiano en nuestras vidas y que sin llegarnos a un extremo, yo creo que lo debemos mantener. He hablado de eso con los colegas, yo decía, ustedes desinfectaban el mercado cuando llegaban, ¿no? Tú lo organizabas en las canastillas y cuando lo ibas a utilizar lo lavabas, ¿cierto? O lo organizabas. Y creo que, bueno, eso como tantos, como los zapatos, otro ejemplo, doctor, los zapatos al llegar de la calle, ¿sí? Nosotros llegamos a la casa, probablemente algunos, y caminamos por todo nuestro apartamento, por toda nuestra casa con el mismo calzado. No hay ciertas normas allí. Yo no sé, sin ánimo de caer en extremos, creo que hay estilos de vida que pueden mantenerse o crearse frente a este tipo de situaciones. En particular para el COVID, no, hay una cosa que llegó para quedarse y que hay que hacerla muy bien, y es el lavado de manos. Eso es lo más importante, es lo único importante. Okay, lo único bueno. importante. ¿Por qué? Porque efectivamente, pues las manos y pues nosotros estamos acostumbrados a tocarnos la cara, los ojos, la boca, la nariz, a tocarnos casi que 5, 6, 7, 8 veces por hora. Entonces, tener la mano limpia es muy importante y la reducción gigantesca de las diarreas con parasitosis y bacterias asociadas a la manipulación. Antes de pandemia, le voy a dar un dato, el 40% de las personas se lavaban las manos después de ir al baño. El 40% solamente. En algunos países, 20% solamente. O sea, eso vino para quedarse y es importante. Hoy en día, creemos que ese número ha aumentado 60, 70% de las personas que se lavan las manos después de ir al baño. Y se lavan las manos 3 o 4 o 5 veces al día. Y eso es importante, eso es importante. Para el caso del COVID, para el caso de las frutas, verduras y elementos, las recomendaciones son muy antiguas. Es decir, sí, efectivamente hay que lavarlas con agua, con jabón y eventualmente un poco de hipoclorito para evitar
las infecciones gastrointestinales por parásitos o bacterias de los alimentos que se comen crudos, sobre todo las ensaladas y las verduras, las frutas y las verduras, que son lo que se come crudo. Entonces, eso también hay que hacerlo. No necesariamente el momento de traerlas a la casa, sino el momento de consumirlas. Es decir, eso sigue siendo una recomendación válida, pero el momento de consumirlas. Los zapatos por ejemplo, los musulmanes lo hacen. ¿Por qué? Pero por una cuestión religiosa, que no quieren que el aura de la calle entre a la casa. Eso es un principio, está bien. Eso genera beneficios también, sobre todo si hay niños en las casas que están jugando en los pisos, que están tocando los pisos y luego chupando de las manos. Es decir, hay ciclos ahí que se pueden romper. Pero también es claro que si no le hace daño y lo quiere hacer, hágalo. La recomendación es que lo puede hacer. Sí. Para el caso de COVID no es fundamental. Pero, por ejemplo, hoy en día sabemos, hasta ahora, después de 2 años, volvimos a vivir época de gripas, porque es que antes manteníamos con gripa a todo el mundo por los tapabocas, por la polución, por el frío, por muchas cosas que nos causaban las gripas. Hoy en día, el uso de tapabocas y el distanciamiento físico también ha roto la transmisión de otras enfermedades de transmisión aérea. Entonces, eso es una cosa que también vino para quedarse. Seguramente eso es importante. Hay muchas personas que seguirán usando el tapabocas después de que el COVID ya se convierta en una endemia, pues porque les favorece por la polución, por el frío, por las otras infecciones respiratorias, les favorece utilizar el tapabocas. Eso, por ejemplo, anteriormente yo cuando dicto esta clase con mis estudiantes de medicina, les digo, no se burlen, y tienen que decirle a sus pacientes, no se burlen de los que usen tapabocas. Eso era un concepto que yo daba antes de pandemia. Hoy en día todo el mundo, al contrario, hoy en día estar sin tapabocas es como, y ustedes ven televisión hoy en día y dicen, ¿por qué no tienen tapabocas? Pongan las tapabocas. En las películas de hace 20 años, ¿por qué no están usando tapabocas? Les preocupa que no estén usando tapabocas, y eso es importante. Entonces hay algunos conceptos que efectivamente vinieron para quedarse y que han mejorado. Pero lo más importante, Rudestela, lo más importante son los hábitos sobre todo hábitos alimenticios y de ejercicio. Porque las personas... Para allí iba, doctor, para allí iba. Esos hábitos de vida saludable, o sea, exactamente. Que debemos incluir, si no los tenemos, incluirlos por nuestra salud, no solo por pandemia, sino por nuestra salud. Quiero que hable al respecto, doctor. No, es claro. Hay un problema. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que se enferma y muere por COVID de la que se enferma y no se muere? Una condición que se llama enfermedad inflamatoria sistémica. O sea, una condición que está asociada a varios eventos. Al primero y más complicado, a la obesidad y al sedentarismo. ¿Por qué? Porque la obesidad y el sedentarismo, y obviamente la desnutrición en aquellos sitios y jóvenes o niños o adultos que no tienen buena ingesta de proteínas, porque eso también causa efectivamente una dificultades en la respuesta inmunológica. Entonces, pero fundamentalmente en las sociedades modernas y en las sociedades altamente industrializadas como las de hoy en día, la obesidad y el sedentarismo genera un estatus de inflamación, porque tanta grasa y tanto azúcar y que no se elimina correctamente genera un estado de inflamación total en el cuerpo. Y ese estado de inflamación total en el cuerpo es el que se encuentra el virus, el mejor sustrato, la mejor condición para replicarse y generar una inflamación adicional y la muerte de ese paciente. Entonces, siempre nos dicen, coma verdura, coma fruta. Sí, bueno, hagámoslo, eso no es nuevo. 5 frutas y verduras al día. Háganlo. 5 frutas y verduras al día. Que es costoso, es difícil, es un pan con gaseosa para estarme en pie. Hay personas que no lo logran, es decir, sus dietas son también muy complejas y muy difíciles de llevar a cabo. Porque pues es el día a día, es decir, salchichón con pan y gaseosa puede ser el almuerzo de muchos de nuestros padres cuando están trabajando en la calle o están trabajando en una obra como maestros o como albañiles o como en una obra civil. Entonces, pues realmente hay varias cosas ahí que hay que pensar efectivamente para que la cosa suceda bien. Entonces, pero si lo pensamos y lo hacemos bien,
a tener actividad física, es muy importante, al menos 30 minutos al día, y comer bien, verduras, frutas y proteínas es suficiente para garantizar un estado sistémico mucho menos favorable al daño que produce el virus de COVID. Bien, doctor. Pues unas recomendaciones bien importantes. Yo creo que usted se adelantó a una pregunta que yo tengo y creo que aquí ya está una tarea para la escuela y es enseñar desde las ciencias o desde nuestros campos De de acuerdo. saber esa alimentación saludable. Creo que esta es una ya de esas enseñanzas que podemos dar desde la escuela. ¿Qué otras enseñanzas cree usted a través de las ciencias podemos en la escuela realizar con los niños para la comprensión de estas situaciones como las que hoy asumimos? Yo creo que en particular yo que soy pues del área de las ciencias biológicas y de las ciencias duras, tengo siempre una recomendación y es que todo esto hay que comentarlo con argumentos. Es decir, parte de los problemas más serios que tenemos en nuestras sociedades es la facilidad con que los jóvenes y los adultos caen en mentiras las mentiras de las redes sociales, los WhatsApp mentirosos, las noticias del Facebook, las noticias del Twitter mentirosas que dicen cualquier cosa y la gente se las cree porque están ahí publicadas. Y es la única manera de combatir eso es con buena información desde los profesores a sus estudiantes, haciendo información técnica adecuada sobre las vacunas, sobre el virus. Entonces a mí me llegan todavía, después de 2 años, preguntas de es que la foto, aquella foto famosa de una sopa de murciélago que es la causante del asunto. Nada que ver, es decir, nada que ver. Es decir, si uno tiene claro los conceptos y puede explicarlos, y hoy en día hay muchísimas fuentes muy fiables, muy confiables, también, por ejemplo, en YouTube y en universidades hay muchísimas cosas. Mi propio canal de YouTube, que es Jaime de Castellanos, pueden mirarlo. Hay alguna información sobre las vacunas, sobre el virus. Hay información técnica que se puede utilizar para transmitir información correcta a los estudiantes y a los padres, porque eso genera confianza efectivamente en la ciencia, que es, digamos, parte de lo que más me duele a mí, pero sobre todo también genera conductas que son mucho más fuertes y robustas para poder tomar decisiones, no solamente alrededor de la salud, sino de toda la vida. Es decir, también tener mejor información y de mejor calidad genera también ciudadanos mucho más conscientes y mucho más aterrizados y que toman mejores decisiones. Bien. Doctor, bueno, ya para irnos quisiera que concluyamos con un mensaje a la familia, a los niños, a los padres, a los cuidadores, a las escuelas, a todos los maestros y directivos que estamos afrontando este momento y que muy seguramente hoy nos escucharon y se han llevado un gran aporte de parte suya. Entonces, un Gracias, mensaje final. No, es importante la dificultad de la pandemia asociada a la interrupción de la actividad escolar ha sido muy grande. Y eso ha tenido y va a tener todavía repercusiones en 4, 5, en 6, en 10 años. Los jóvenes formados en los últimos 2 años tienen dificultades sociales y académicas mayores que los jóvenes formados antes o los que se van a comenzar a formar ahora en una escuela otra vez presencial. Entonces hay que hacer los esfuerzos por la presencialidad, generando las condiciones adecuadas. Ahorita lo insistimos muchísimo, Rodestela, es muy importante. Todo lo que yo puedo hacer para evitar la transmisión de la infección, pero también todo lo que le corresponde a otras instancias para que mi entorno sea adecuado, que haya agua potable. Eso solamente se discute en Colombia, bueno, y en los países subdesarrollados. Es que los colegios no tienen agua potable. Así llevamos 40 a 50 años. Y nadie ha hecho nada por eso. Nadie lo ha hecho bien. No, el ministerio dice que invirtió 1,5 billones, 1 millón de millones de pesos en la refacción de las escuelas. Sí, pero es que la deuda acumulada de los colegios y escuelas puede ser de 10 o 15 billones de pesos. O sea, es insuficiente. Entonces hay varias cosas que hay que hacer para garantizar efectivamente que el entorno escolar sea suficientemente seguro para poder reiniciar, porque las clases y la actividad presencial debemos reiniciarla. Es importante por la salud, por la calidad de la educación y por la salud mental de profesores y estudiantes y padres de familia también. Doctor Castellanos, muchas gracias, mi gratitud y afecto
con usted por estar en el inicio de esta novena temporada en Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Vamos a seguir su canal. Al final del programa van a encontrar allí la dirección del canal Ok, claro que del sí. doctor Castellanos para que consultemos, para que como él nos invita estemos informados y bien informados para poder tomar decisiones, para poder actuar. Y bueno, la invitación es seguir creciendo juntos y como familia y escuela nos implica hoy en este momento de vida el autocuidado y el cuidado colectivo como acto de amor. Muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor Castellanos, por acompañarnos en este espacio y a todos ustedes, pues empezamos todos los domingos a las 10 de la mañana. Síganos acompañando en la construcción de ambientes familiares y escolares saludables. Muchas gracias. Gracias, profesor.